La polio, la parálisis empieza de arriba hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo. Ese es la polio. En cambio, el Guillain-Barré es de la punta de los pies hacia arriba. No se conoce exactamente la etiología. Están hablando de infecciones, problemas virales, pero hasta el momento no se conoce. Es una infección muy grave y es casi mortal. Ha habido varias epidemias. Acá en Ayacucho hemos tenido varios. Hemos enviado a Lima. En Lima han fallecido algunos y algunos han quedado con secuelas. Y la mayor secuela es la parálisis de los músculos gemelos. Los gemelos están pues, detrás de la pantorrilla y el paciente tiene un caminar diferente. Esos son los que han quedado con esa secuela. Entonces, es bueno que ustedes tengan presente esta enfermedad. Es infrecuente, pero se observa con mucha, frecuencia cuando se presenta y hay que tener mucho cuidado. Ya, señores alumnos, entonces quiero que lo revisen bien porque me van a tener que dar en el cuaderno y ahí terminamos esta parte, no hay otra. Ah, melena, ¿quién tenía que hablar de melena? Melena. Entonces la señora... La melena viene a ser heces de coloración oscura. eh, por, Se puede dar cuando el paciente va a consumir, por ejemplo, cuando consume hierro, ahí también va a tener heces oscuras. Este, mm, También puede ser si es que cuando el paciente tiene alguna enfermedad también, ¿no? Del tracto digestivo también se puede dar lo que es la melena. ¿Qué cosa es melena, Cari? No me estés palabreando. ¿Qué es melena? Presencia de sangre en las heces, profesor. ¿Y ahí qué tiene que ver el fierro con la sangre en las heces? Así investigué, profesor, Eso decía que es que melena, también se pues hija, podía. no me digas eso porque yo te voy a jalar la oreja porque yo tengo acá tu nota y tienes 19. Y si tú me estás contestando así, voy a pensar que has plagiado. Ah, ya, Ya, por profesor. eso yo no estoy jugando, no estoy en broma. Y me debes contestar bien. Yo he investigado. ¿Qué has investigado? A ver, dime. Hay mucho cuidado porque no sé, yo acá tengo 19 y así te estás portando. ¿Cómo es eso? A ver, la otra niña. Cuidado, Karina, yo te voy a tener puntuada. Dorotea Vivanco Pizarro. Estoy viendo acá las notas, preocupando ya demasiado. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacientes desaprobados. Unas notazas que también ya casi me desmayo. Yo les voy a pasar las notas para que ustedes vean, aunque yo, como les decía a ustedes, no, el examen para mí casi no cuenta, más es la práctica y lo que ustedes me van a entregar en su trabajo. Por favor, es 50-50. Entonces, si ustedes tienen un buen trabajo, me están respondiendo en las prácticas, voy a tener consideración. Entonces, señores alumnos, antes de empezar la clase, les voy a dar los días. La señorita Cusi está, la segunda sección del curso, el segundo capítulo. Vamos a empezar con emergencias digestivas.
Las emergencias digestivas, ya hemos discutido incluso en la práctica esta parte, es una emergencia muy frecuente, es muy frecuente en emergencia. Todos los días hay emergencias digestivas. Ahora incluso con los niñitos que están copando todito el hospital en pediatría, este problema respiratorio, y para que ustedes vean y se imaginen qué está pasando con los niñitos que tienen bronquitis, que tienen su bronconeumonía. Estamos viendo los niñitos que tienen fiebre, tos, expectoración y al final terminan con diarrea. Y nosotros pensamos que esta diarrea es por una infección digestiva. No es así. Esta diarrea es que los chiquitos están tosiendo, están expectorando y esa expectoración no lo están botando, se lo están pasando por el vía digestiva y el cuerpo lo comienza a eliminar a través de diarreas. Entonces, mucho cuidado cuando tengan este concepto. Antiguamente incluso había unos medicamentos para tratar la diarrea, el Kaupectate, no sé qué medicamentos, y a los chiquitos le daban este medicamento y aparentemente les paraba la diarrea y después de una semana el paciente se complicaba y a veces se moría. Entonces ya ustedes van a saber que niñitos con problemas respiratorios altos pueden también cursar con diarrea. Y ustedes se acordarán con esta epidemia del coronavirus, al principio había mucha gente que tenía diarrea y eso les desconcertaba a la gente y a los estudiosos y al final lo que se tenía que el paciente que expectoraba no expectoraba todo y lo pasaba por vía digestiva y esta producía la diarrea. Entonces, meterse en la cabeza, niñitos con problemas respiratorios altos pueden cursar también con diarrea. Eso que se mete en la cabeza, por favor. ¿Y por qué es importante? Porque un niñito y un viejo con diarrea se deshidratan rapidito y se pueden morir con un shock hipovolémico incluso. Entonces, para nosotros es importante tener este conocimiento. Gente niña con diarrea, emergencia. Adulto viejo con diarrea, emergencia. En los mayores como nosotros, bueno, yo ya estoy viejo también de repente, en ustedes jóvenes, problemas digestivos con diarrea a veces no es tan grave como los niñitos y los viejos. La diarrea se localiza, se localiza en el abdomen y ahí y a veces solito pasa la diarrea y se sanó el mayor. Por lo tanto, estas diarreas no son casi graves, salvo que sean producidas por algunas otras enfermedades parasitarias como la Shigella, otras cosas, podría ser. Pero una diarrea así viral no es muy grave en los mayores. En los niñitos y en los viejos sí es grave. Ya, señores, entonces con este preámbulo vamos a hablar. Abdomen agudo también ya lo hemos conversado, en la práctica. El abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome de origen múltiple. ¿Qué quiere decir? Como usted le habíamos dicho, es varias causas. O sea, el abdomen agudo es un síndrome de origen varios y que tiene una evolución más o menos de 6 horas. Recuerda que hablamos de la apendicitis y no más de una semana de iniciado el cuadro. Entonces, para hablar de agudo, es una enfermedad con no más de 6 horas y a veces hasta una semana. Se caracteriza por dolor abdominal intenso, generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal. Eso también se les ha explicado, la reacción peritoneal. Cuando uno le machuca el vientre y lo suelta bruscamente, hay un dolor de rebote. Ese es un compromiso peritoneal. Y que la presencia de este compromiso peritoneal nos indica que el tratamiento es de emergencia.
e incluso el paciente tiene mucha posibilidad de ingresar al quirófano. Ahora, dice que también existe abdomen agudo que engloba también procesos abdominales subsidiarios de tratamiento médico, que quiere decir el abdomen agudo no quirúrgico, que también podemos encontrar cierta reacción peritoneal, pero no es necesariamente de tratamiento quirúrgico. Esto es lo que quiero, eso lo hemos dicho en la práctica y lo van a leer en esta práctica, en este cuadro. Según la etiología y mecanismo de producción, la clasificación: abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo perforado. Esto de abdomen agudo perforado, apunten por favor, ejemplo, en la tifoidea. En la tifoidea mal curado puede haber múltiples perforaciones intestinales y que van a llegar a un abdomen agudo quirúrgico. La tifoidea perfora el intestino y nos va a dar cuadros de abdomen agudo quirúrgico, siendo una enfermedad. Abdomen agudo vascular. Este abdomen agudo vascular, generalmente apunten, podría ser por aneurismas o por infartos de las arterias mesentéricas. Un infarto de las arterias mesentéricas. A eso se refiere a abdomen agudo vascular, aneurismas y infartos del mesenterio. Abdomen agudo traumático. Este abdomen agudo traumático, incluso con abdomen cerrado, que decimos, generalmente los accidentes de tránsito, golpes exagerados en el abdomen, puede producir ruptura de víscera hueca, que quiere decir puede estallar el estómago, puede estallar los mismos intestinos, incluso la vejiga es quirúrgico. Abdomen agudo traumático. Esto es muy frecuente en los accidentes. A veces nosotros un accidente y ya quedó un accidente, pero como médicos tenemos que ver qué órgano se ha lesionado. Y a veces en las mujeres que aguantan mucho la pichi, estallan la vejiga. Entonces en estos pacientes hay que investigar mucho la vejiga. Dolor abdominal agudo no específico, o sea, de etiología determinar, decimos nosotros, abdomen agudo de etiología determinar, que no le encontramos una etiología, una causa. Entonces, recapitulando, abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo obstructivo, y a eso también hemos hablado, un vólvulo del sigmoides o una catapa, como hemos hablado con ustedes, abdomen agudo perforado, estamos hablando, ejemplo, la tifoidea, abdomen agudo vascular, un aneurisma o un infarto del mesenterio, abdomen agudo traumático, los traumatismos, los accidentes de tránsito donde hay aislamiento de vísceras, y abdomen agudo no específico o de etiología determinar. Tipos de dolor. Acá quiero que me presten la atención. ¿Cómo diferenciamos algunos tipos de dolor? El dolor visceral. Dolor visceral es ocasionado por la distensión de una víscera hueca y es transmitido a la línea media a causa del origen embriológico del órgano comprometido. Es lo que llamamos cólico, el dolor visceral. El dolor somático o parietal es ocasionado por la irritación mecánica o química del peritoneo parietal. Ustedes saben que el peritoneo son dos tipos de peritoneo: peritoneo parietal y peritoneo visceral. El parietal es lo que es encima de los órganos, es el peritoneo. Eso se inflama y nos da el signo peritoneal. Se localiza directamente en el área comprometida, en el punto de McBurney, por ejemplo, en el punto de Murphy.
se exacerba con los movimientos de la pared abdominal, se exacerba con los movimientos, hasta con la respiración y con la marcha o con la tos. Pacientes que tosen les duele, o cuando quieren caminar les duele, hay una reacción peritoneal. Este es el dolor somático o parietal. El dolor referido. El dolor referido, perdón, entonces, del dolor somático, acuérdense, nosotros les hemos dado, para que ustedes lean, el punto de McBurney, los puntos renouretrales, el punto Murphy, el punto umbilical y el punto periumbilical. Esos puntos nos van a dar generalmente el dolor somático parietal. El dolor referido es el que se percibe en una localización distante del lugar de máximo estímulo. O sea, me duele tal cosa, pero el punto gatillo que decimos, lo cual resulta de la confluencia de la médula de las fibras aferentes provenientes de diversas áreas del cuerpo. En esto, por ejemplo, vamos a encontrar la fibromialgia y el punto gatillo. Pues apunten eso. Dolor referido, ejemplo, las fibromialgias y el punto gatillo. En esto, el dolor no está como el anterior somático, en el lugar donde se produce la inflamación, sino el dolor está a otro lado. De repente la lesión está en la izquierda y su reacción dolorosa, el punto gatillo está en el lado derecho. Ese es el punto dolor referido. Acuérdense de esto que estamos hablando para que usted tenga mucho éxito. Manifestaciones clínicas: fiebre y escalofríos, procesos inflamatorios, infecciones, infartos, náuseas y vómitos, obstrucción, procesos metabólicos, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones. En la obstrucción tenemos, por ejemplo, los fecalitos, los fecalomas. Eso a veces, la obstrucción por heces, fecalomas. Y eso es importante que ustedes entiendan. En enfermedades metabólicas, y también les había dicho que ustedes lean la enfermedad de jarabe de alce. Apunte, enfermedad del jarabe de alce. Son enfermedades metabólicas que son muy infrecuentes, pero se presenta. Incluso en estos pacientes hay hematuria paroxística, o sea que hay orina sangre. Pues nos da un abdomen agudo, pero no quirúrgico. Disfagia u odinofagia. El origen esofágico o tumores de origen esofágico, las disfagias, no puedo deglutir, no puedo pasar, es por tumores que comprimen el lumen. El lumen es por donde pasan los alimentos. Enfermedades reumatológicas sistémicas, esclerodermia. A ver si ustedes me revisan qué cosa es la esclerodermia. Enfermedad de Sjögren. También revisen eso. Enfermedad de Sjögren. Saciedad precoz, me lleno rápido. Yo antes comía una olla, ahora como un cuarto de olla. ¿Qué está pasando? Ese pequeño dato también es importante, que de un momento a otro tienen saciedad precoz. Algo está pasando. Por ejemplo, también les digo, pacientes que presentan cáncer gástrico, miren, yo lo he aprendido eso cuando estaba haciendo mi práctica, mi especialización en el Hospital 2 de Mayo. Había un paciente que venía de Ayacucho, de las alturas de Ayacucho. Yo no sabía, el paciente ya tenía un diagnóstico hecho, pero haciéndole la historia clínica, él me narra, doctor, yo comía pura carne, pero desde aquí, de hace un mes, cada vez que veo la carne, me da ganas de vomitar.
me da ganas de vomitar. No puedo comer carne. Yo que soy carnívoro, no me da ganas de vomitar. Ese simple hecho, revisando la literatura, es paciente tenía cáncer gástrico. Entonces, mire, a veces viejitos que comen carne y de un momento a otro no quieren comer carne, mucho cuidado. Mucho cuidado, dice que es un signo precoz de cáncer gástrico. Alteraciones gástricas también. Ustedes confunden la gastritis con la úlcera o con la dispepsia. Entonces, todo eso tenemos que diferenciar. Muchas mujeres, casi todas sufren de la gastritis o sufren del hígado o sufren de los nervios. Entonces, hay que saber diferenciar de la gastritis, de la dispepsia. Son cosas diferentes. Estreñimiento. No pueden defecar. Procesos colonorrectales, perianales, genitourinario. Entonces, miren, pacientes. Nos va a dar una anemia macrocítica, que es importante que ustedes lo lean. También hay una enfermedad del Sprue tropical. Apunten, enfermedad de Sprue tropical, así como estoy pronunciando, Sprue tropical, y la anemia por disminución de la vitamina B12. Infecciones, tumores secretores, procesos isquémicos, procesos de origen genitourinario, procesos de origen genitourinario. A veces el problema del testículo, el problema de la vejiga, el problema genital en las mujeres, también puede darnos algunos cuadros de abdomen agudo. Disuria, hematuria, leucorrea, que es igual a la secreción vaginal, a los descensos que ustedes dicen, secreción uretral en el varón que esté orinando pus, ¿qué cosa es? Gonorrea, ¿no es cierto? Entonces, miren, eso también puede darme dolor abdominal, dolor para miccionar y procesos genitourinarios. Procesos genitourinarios. Hematoquesia. Es un término que me van a revisar. ¿Qué es la hematoquesia? Eso es un término importante que ustedes tengan presente en la cabeza. A veces nosotros no recordamos el nombre, pero sabemos ya la enfermedad. Un proceso de origen colorectal, en raras ocasiones urinarias, alteraciones cutáneas, oculares o articulares. En esta parte ustedes van a revisar qué es el síndrome de Reiter. Síndrome de Reiter. Este síndrome de Reiter, en una temporada en Ayacucho, hace muchos años, cuando no había una buena salud pública, un buen alcantarillado, era muy frecuente en niños. Y los niños tenían una secreción, parecía pus, pero no era pus por el pene, y tenían problemas oculares y dolores en las articulaciones. A eso se llama síndrome de Reiter. Como ya ha aparecido antibióticos, casi no vemos este síndrome, pero hay que tenerlo siempre presente. Infecciones bacterianas o virales, procesos inflamatorios y la anorexia. La anorexia, que es un tema para nosotros como médicos normal, pero en cuanto a psiquiatría, la anorexia es un problema psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica. Mujeres con trastornos de personalidad que se sienten gordas, no comen, vomitan y llegan a la anorexia, no quieren comer. Entonces ya es un problema psiquiátrico. Entonces, este problema de anorexia
A veces el tratamiento tiene que ser conjunto con el psiquiatra. Hay muchas chicas que llegan a la anorexia. Es la anorexia nerviosa. En el diagnóstico, miren ustedes, van a ver la historia clínica. Anamnesis, exploración física y pruebas de laboratorio y estudios radiológicos. En todas las enfermedades es importante la historia clínica. Un buen examen clínico. El examen clínico ya les había manifestado los signos vitales, la inspección, ver cómo está el abdomen en este caso. Si hay algunas erupciones en el abdomen, vamos a diferenciar que es una varicela, una erisipela, una erupción cutánea de otra etiología. Vamos a ver, palpar el abdomen con la mano, a veces percusión, golpeando el abdomen, y vamos a ver si hay una consolidación o un tejido que está consolidado y nos va a dar un sonido duro. Y un examen pélvico. Exámenes complementarios. Miren el hemograma, la amilasa y la lipasa para descartar un problema de páncreas. Entonces, recapitulando, un hemograma, análisis de amilasa y lipasa. Estos dos análisis nos va a orientar si hay algún problema de páncreas. La pancreatitis es una cosa grave, por si acaso, a veces mortal. Un examen de orina, radiografía simple de abdomen, una ecografía abdominal, un TAC y un electrocardiograma. Miren, en el electrocardiograma les había manifestado y les había contado una historia de un médico cardiólogo que estaba en España y se murió y no le creían. Cuando se presenta un infarto en la cara posterior del corazón, nos va a simular un abdomen agudo. Entonces siempre ya es una cosa de costumbre tener presente en estos pacientes, tener estos análisis, los más simples, ¿no? Recapitulando, un hemograma. ¿Qué quiero encontrar en el hemograma? Una leucocitosis. Una leucocitosis. Ustedes saben que la leucocitosis es el aumento de los glóbulos blancos y generalmente se presenta por una infección. En la única enfermedad que yo voy a encontrar de leucopenia, enfermedad infecciosa, es en la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, la única que se presenta leucopenia. En la mayoría de las infecciones, leucocitosis, por favor. La amilasa y la lipasa, examen de orina, radiografía simple de abdomen, puede ser de cúbito o de pie, puede ser de cúbito o de pie, o los dos. Una ecografía abdominal y un TAC y el electrocardiograma. Diagnósticos diferenciales. A veces, cuando uno está en la emergencia, se te hace difícil llegar a un diagnóstico seguro. Pero en estos casos podemos hacer ya diagnósticos diferenciales, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. Ya lo hemos hablado, una apendicitis, una colecistitis, un cuerpo extraño, diverticulitis. No sé si ustedes han leído el periódico, aunque ustedes no leen. En Huancavelica, la semana pasada han operado a un viejito y le sacaron un tumor del estómago. ¿Y qué era ese tumor? Era puro pelo. Este paciente había tenido la costumbre de comerse los cabellos, y los cabellos ustedes saben que no se metabolizan, y se había formado como un tremendo tumor dentro del abdomen, dentro del estómago. Eso se llama besoar, y le han sacado un besoar. Cuerpos extraños, el viejito que se veía como una llave, los chiquitos que se pasan
incluso agujas. A la diverticulitis es un defecto, generalmente van a leer que es la diverticulitis del intestino grueso, sobre todo. Y hay muchas diverticulitis que se vuelven cáncer. Ginecológicas, tumor de ovario, quiste de ovario y embarazo ectópico. Urológicos, tumores renales o alguna patología quirúrgica. A veces, cuando se operan las señoras, quedan con unos dolores crónicos permanentes y estos dolores crónicos a veces pues, se presentan por bridas, otro llamado bridas. Bridas son tejidos que se forman en el abdomen que puede impedir el movimiento peristáltico de los intestinos y producir inflamación y dolor intenso. Tratamiento inmediato. ¿Qué hacemos o qué hacen ustedes? Reposo en camilla. El paciente tiene que estar en reposo. Nada por vía oral. La muestra de sangre, la muestra analítica, dice, lo que hemos pedido, sangre, orina. Asistencia respiratoria. Si el paciente está respirando o no está respirando. Colocar una sonda nasogástrica. Si el paciente está con el abdomen distendido. Canalizar una vena gruesa con catéter grueso, poner una sonda vesical. Todo esto simultáneamente, no primero yo hago esto, no, simultáneamente se puede trabajar. Acá les estoy explicando no administrar analgésicos hasta el diagnóstico o decisión terapéutica. Si no responde al tratamiento es quirúrgico. Entonces nosotros también ya les había dicho a ustedes que le tenemos que poner su suero que ellos hablan, y con eso es un tratamiento placebo que le va a pasar el dolor, pero directamente ponerle un analgésico no es conveniente. Si ya estamos seguros que es un cólico, un dolor, que habíamos dicho, ese dolor, el dolor visceral, sí, pues le va a calmar, pero si no, si yo tengo un dolor que es un abdomen quirúrgico, no es bueno dar este analgésico. Complicaciones. Las complicaciones son una peritonitis. Una apendicitis perforada me va a dar peritonitis. Una sepsis. Una hipovolemia. Un desequilibrio hidroelectrolito. Ya hemos hablado en la primera parte del curso. Esto del hidroelectrolítico, sométase en la cabeza. Ustedes van a tener que manejar mucho esto. Malnutrición grave. Pacientes a quienes se les hace resecciones grandes de intestino y estos pacientes van a estar malnutridos. Insuficiencia renal por la falta de volumen y el riñón puede entrar en una insuficiencia renal y taponarse. Alteraciones cardiovasculares, insuficiencia hepática y disfunción orgánica múltiple. El paciente, cuando ustedes escuchen este término, disfunción orgánica múltiple, es ya casi premorte. A veces ustedes dicen causa de muerte, disfunción orgánica múltiple. ¿Qué quiere decir? Que ya el paciente entró en un shock de cualquier variedad ya irreversible. Y este shock está dando alteraciones en todo nuestro organismo. Y ya es muy difícil recuperar al paciente. Entonces, miren, acá estamos hablando sobre este tema que es muy importante, emergencias digestivas, abdomen agudo, ya ustedes están sabiendo, ya están entendiendo. En cuanto, por ejemplo, acá en urológicas, acá estamos poniendo tumores renales, pero quiero que apunten algo más, litiasis renal, cálculo vesical, y
patológicas quirúrgicas, apunten bridas abdominales, bridas abdominales. Entonces, bridas abdominales, entre paréntesis, pongan tejido fibrinóide anormal en la cavidad abdominal. Tejido fibrinoide anormal en la cavidad abdominal. Entonces, vamos a hablar ahora sobre hemorragia digestiva alta. Ya habíamos hablado también de hemorragia, y les había dado como un tema, creo, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Cuando hablamos de las emergencias respiratorias, habíamos visto que en estos pacientes se presentaba también melena, pero la diferencia es que la sangre proviene de los pulmones y lo botamos, y la sangre esa sangre es muy diferente a la sangre digerida, a la melena. Esta sangre de la vía digestiva es rojo con espuma. En cambio, el sangrado de la hemorragia digestiva alta es otro tipo de sangrado. Entonces, vamos a comenzar con esto. Definición. Se denomina hemorragia digestiva alta a la pérdida de sangre causada por diversas enfermedades que afectan el tubo digestivo entre el esófago y el ángulo de Treitz. Me van a investigar qué es el ángulo de Treitz. Cusi, quiero que me leas tú y la próxima me vas a dar y me vas a decir cuál es el ángulo de Treitz. En realidad no existe ese ángulo, sino es imaginario para poder diferenciar si es hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. ¿Está bien, Uzi? Sí, doctor, está bien. Etiología. Las causas habituales son hemorragia digestiva alta secundaria a hipertensión portal. Suele presentarse mayor severidad y peor pronóstico. Las principales lesiones sangrantes de la hipertensión portal son, esto antes quiero aguantar un poco. ¿Qué cosa es la hipertensión portal? Ustedes saben que tenemos acá nosotros las venas cava superior, vena cava inferior, y todo ese tipo de sistema venoso. Y todo ese sistema venoso pasa por el hígado. Y generalmente cuando yo tengo cirrosis o alguna lesión grave hepática, voy a alterar mi circulación venosa portal. Esto quiero que se les quede en la cabeza. Cuando haya alteraciones o cirrosis es grave, vamos a tener venas dilatadas en el abdomen que en cualquier momento se puede romper. Y así tenemos, uno, varices esofágicas. En nuestro esófago normalmente no encontramos varices, pero cuando tenemos problemas ya de hipertensión portal, estas varices se dilatan y se pueden romper. Se presentan en el 50% de los enfermos con cirrosis. Las varices gástricas pueden ser extensión de varices procedentes del esófago o ser varices localizadas a nivel del fundus, varices fúndicas. Gastropatía de la hemorragia digestiva por hipertensión portal. Por lo general, este tipo de sangrado suele ser crónico y oculto, pero también puede presentarse como una hemorragia aguda. Entonces, la hipertensión arterial portal es grave. Varices ectópicas a nivel del intestino delgado y grueso. ¿Qué quiere decir varices ectópicas? Son cosas raras que encontramos varices a ese nivel. Son a veces hallazgos. Hemorragia digestiva alta, no secundaria a hipertensión portal, que no quiere decir que haya problemas de cirrosis.
Las principales causas de este tipo de hemorragia son la úlcera péptica. La úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Es más frecuente el sangrado procedente de la úlcera duodenal que de la úlcera gástrica. Entonces, para que ustedes entiendan, úlcera péptica comprende a úlcera gástrica y a úlcera duodenal. ¿Me están entendiendo? Para que lean bien esta parte, porque a veces se confunde y los libros, ustedes se meten a los libros y no van a entender. La úlcera péptica, dos tipos de úlcera, duodenal y gástrica. Y ahora acá también hablan del Helicobacter. Cuando ustedes van a ir donde el gastroenterólogo le van a hacer una prueba de Helicobacter pylori. Casi todos tenemos este Helicobacter pylori, sino que algunos tienen una predisposición de que este Helicobacter puede perforar el estómago, la cara del estómago o el intestino, y esto producirnos este sangrado o las úlceras. El uso excesivo de antiinflamatorios no esteroideos. Todos los antiinflamatorios pueden producirnos gastritis y una úlcera, sobre todo cuando toman mucho aspirina. La aspirina es un gran analgésico, un gran antiinflamatorio, pero pues gastrolesivo. El síndrome de Mallory-Weiss. Este síndrome de Mallory-Weiss se presenta, existen señoras que son vomitadoras, mujeres vomitadoras. Vomitan, las que tienen esa anorexia, vomitan, se meten el dedo para buitrear. Y eso le va a producir este síndrome de Mallory-Weiss. Se domina así al desgarro a nivel de la unión gastroesofágica, o sea, en la unión del estómago con el esófago. Ahí se producen las úlceras y pueden sangrar. Sangran y sobre todo en los vomitadores, en vómitos intensos con sangre. Una esofagitis, una inflamación del esófago. Aquellos que han querido suicidarse tomando alguna sustancia cáustica. Antiguamente era muy frecuente tomar Folidol, no sé qué venenos, y eso les quemaba todo el esófago y les producía una hemorragia aguda. Otras causas de menor frecuencia o de menor importancia son gastropatía erosiva y hemorrágica, las neoplasias, los cánceres. Como decía, el cáncer es muy importante. ¿Por qué nosotros no queremos comer el charqui o yuquito con charqui? Miren esto. No crean que yo por fastidiar decía a la gente, no, los yuquitos con charqui comen los cholos, mentira. A mí me gustan los yuquitos con charqui, ese chanchicar, ¿cómo es el festival que hacen en Carmen Alto? Charquicanca, creo. Todo lo que es procesado, es con la carne seca, con sal, los ahumados, o los ahumados, por favor, en la selva muchos mueren con cáncer gástrico. Y se descubrió que el charqui tiene mucho contenido cancerígeno. Y antes, yo todavía he vivido eso. Cuando íbamos al mercado, mi mamá compraba, por decirles, un medio carnero. No había frigidera en esa época. Y lo hacía secar pues, en el cordel, le echaba sal. Y todos los días se cortaba un pedazo para hacer la sopa. Pero ahora que ya hay frigideres, ya hay mejor vida, ya no utilizamos esos. Incluso en el mercado compramos los charquis. Y ese charqui ya ustedes deben probar, comer de vez en cuando, no muy frecuente. En la selva, igual, todos esos ahumados, no comer esos ahumados porque son cancerígenos, ya está demostrado. En los pacientes con linfomas, carcinoide y pólipos son más propensos a producir sangrados crónicos ocultos. Este sangrado crónicos ocultos que, como vemos, el paciente está hinchado aparentemente, pero está pálido.
pero el sangrado lo está produciendo todos los días y eso lo está anemizando. La hemofilia, ya creo que también ustedes han leído desde modo ese trabajo de la hemofilia. Es una enfermedad, un trastorno hematológico transmitido por la mamá y que lo sufren los varones. Esta hemofilia era una enfermedad de los reyes en Europa y los príncipes se morían con hemofilia y a veces no podían vivir. Y la única forma de salvar era poniéndole sangre. Y en esa época no había pues cómo hacer la transfusión. Entonces la hemofilia te puede matar si el niño tiene un accidente, ese sangrado no va a parar nunca. Se va a morir sangrando. Eso es la hemofilia. Felizmente ahora ya tenemos el factor ese que los pacientes con hemofilia se ponen mensualmente. Fístulas aortoentéricas, que quiere decir que está pegado a la aorta y hay alguna fístula, alguna salida de sangre por la aorta. Eso a veces nos puede producir melenas y hematemesis. El cuadro clínico, cuando tienen diversas formas de presentación que varían entre el sangrado mínimo, que puede expresarse con anemización crónica, una hemorragia catastrófica que puede llegar a un shock hipovolémico. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuadro clínico puede ser agudo o crónico. Este paciente puede tener una hemorragia digestiva alta, crónica, subclínica, entre comillas, pero nos damos cuenta con las características de sus heces y la anemia. ¿Por qué está anémico? En los niños a veces encontramos la shigellosis, que felizmente ahora ya no es mucho porque ha mejorado nuestro sistema de salud pública en cuanto a las excretas. Era una muy frecuente la shigellosis, algunos parásitos, algunas uncinarias que se veían, eso anemizaban a los niños, pero no producían la hemorragia. Pues. Entonces, el cuadro clínico de una hemorragia digestiva alta puede ser aguda, un sangrado catastrófico que el paciente puede morirse, o un sangrado subclínico que con el tiempo les va a producir anemia. Y sangrando, y se sangra más de lo que se produce. Hematemesis. El paciente viene con la hematemesis. Es muy diferente que la hemoptisis. Lean esto bien, por favor. La hematemesis, vómitos de sangre fresca o restos hemáticos digeridos. En la literatura van a leer pozos de café. Esto nos indica una hemorragia digestiva alta, pero hay que descartar que no sea una sangre deglutidas o hemoptisis. Yo tengo hemoptisis, pero puedo pasarme la sangre. Melena. Heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas y muy mal oliente. El paciente que hace melena, ese baño se queda apestando siquiera una semana. Por más de que ustedes lean todo, limpien todo, va a apestar. La hematoquesia, heces sanguíneas, a medio digerir, también maloliente. La melena ya es sangre bien digerida. En cambio, la hematoquesia es una sangre digerida, pero no completa. Y es también muy apestoso. Rectorragia. Expulsión de sangre por el recto. Esto nos puede indicar hemorragias distales del colon y el recto. O sea, el sangrado, vamos a ver que es el colon y el recto. Nos puede dar síntomas de hipovolemia. El paciente puede entrar en shock, mareos, hipotensión ortostática, palidez, disnea, ángulo, síncope y muerte por un shock hipovolémico. En el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta incluye dos aspectos.
los métodos diagnósticos y la causa de la hemorragia. Métodos diagnósticos. El método diagnóstico habitual es la endoscopía alta. Ahora ya felizmente la endoscopía es un examen ya que se ha popularizado. Antes era solamente de los pitucos. Ahora ya todos los hospitales tienen su endoscopio. Ya antiguamente hacíamos arteriografía, pero era un proceso lento, progresivo y el paciente se moría. Ya casi no estamos haciendo más allá de la endoscopía. La gamografía podemos hacer una endoscopía preoperatoria, ¿no? Lo más importante es la endoscopía. La endoscopía digestiva. Esto es muy importante para el manejo de los pacientes. Vamos a ver directamente dónde está la lesión y si es posible atacar hasta cauterizar a través del, del endoscopio, dependiendo de la posibilidad. Y a veces incluso en esos pacientes que le ponemos le echamos agua helada. Y usted sabe qué pasa con el agua helada, hay vasoconstricción y podemos detener el sangrado. Son ya manejos terapéuticos ya en el hospital. Tenemos que ver una buena historia clínica. Ya ustedes están viendo, siempre estamos hablando de la historia clínica, un buen examen físico, una endoscopía. En esto de la endoscopía usted dirá, ¿y nosotros qué pintamos? No, el endoscopio lo maneja, lo limpia la enfermera instrumentista. Y les contaré como una anécdota, cuando tuvimos el primer endoscopio en el hospital, las enfermeras de buena voluntad hicieron la limpieza del endoscopio, llegaron al endoscopio, lo pusieron en una bolsa y lo pusieron a esterilizar. Cuando sacaron el equipo todo estaba quemado. No sabían cómo se esterilizaba. Entonces a veces fue como $15,000 al agua. Entonces todo eso ya se sabe, por eso que la esterilización del endoscopio es por medios químicos, no es poniendo el aparato en el autoclave, no, es por medios químicos. Radiografía de tórax, para ver si hay algún problema de aneurisma, problemas respiratorios, sospechas de cuerpos extraños en el esófago. Una radiografía simple de abdomen, también vamos a encontrar si hay una obstrucción, una perforación. El diagnóstico nos va a dar en forma indirecta. Un electrocardiograma también es importante. Acá tiene que poner una K. Acá hemos puesto unas ESG. Disculpe, va a cambiar acá un ratito. K, K. EKG. Así es, EKG. Y otros exámenes, podría ser arteriografía. Esto ya va a ser ya en la hospitalización. El procedimiento es un poco más, ¿cómo te digo?, más largo y más engorroso. Mejor es la endoscopía o la intervención quirúrgica. Entramos ya, ¿qué cosa? Entramos a cortar o a hacer hemostasia donde esté sangrando. El tratamiento, primero tener una buena historia clínica. Ya están viendo acá una buena historia clínica. Vamos a evaluar el estado hemodinámico del paciente. Vamos a buscar la presión arterial, pulso y diuresis. Ya les habíamos dicho poner una sonda vesical, incluso una sonda nasogástrica. Y vamos a tratar de restaurar la anemia, tratándole con fluidos y con sangre. Realizar pruebas de compatibilidad sanguínea inmediatamente para hacer la transfusión. Transfundir sangre. Estos pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados críticos. Estos pacientes, como les decía, había que poner una sonda nasogástrica y si vemos que
le ponemos hielo, sangre, agua recontra helada, y lo vamos a pasar ahí de frío para producir una vasoconstricción. Pero ese es pasajero, no es el tratamiento definitivo, porque si yo te pongo agua helada, al principio, ¿qué pasa? Vasoconstricción, pero tu cuerpo, ¿cómo se defiende? Produce vasodilatación. Entonces, una respuesta contraria. Para inicio, sí, agua helada, pero ya permanentemente no, porque el cuerpo va a producir como una reacción, una vasodilatación y va a sangrar. El tratamiento farmacológico, esto ya ustedes van a ver, acá por ejemplo tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ya ustedes saben eso, la bomba de protones, la somatostatina, la somatostatina es bueno, pero hay que saber utilizar. Entonces ustedes van a saber, ya ustedes saben esos medicamentos, sus papás, alguien está tomando omeprazol, siempre están tomando lansoprazol, pantoprazol, eso para prevenir la gastritis sobre todo. Acá ponen ceftriaxona, es antibiótico. A veces hay que dar el antibiótico. Cuando es por E. pylori, los gastroenterólogos dan bastante amoxicilina. Fármacos vasoactivos. Acá lo más importante, terlipresina, pero lo más importante es la somatostatina. Acá en el Perú tenemos la somatostatina. Los otros no existen, pero ese tratamiento ya, como le digo, es un tratamiento que hay que tener cuidado, y eso ya lo hacen en el, ¿cómo se llama? En la unidad de crítica, pues. Manejo y objetivos en urgencias. La atención inicial es la valoración hemodinámica del paciente. Es importante conocer al paciente, una rápida interrogación al paciente y familiares, obtención rápida y detallada en busca de signos que nos orienten al diagnóstico. Un paciente no puede permanecer esperando a ser atendido sin valorar al menos sus funciones vitales, su presión, su frecuencia cardíaca, presión arterial y los signos de perfusión periférica. En caso de hipotensión, elevar los miembros inferiores hacia arriba. Es más importante mantener la estabilidad hemodinámica. Una vía o dos vías endovenoso con catéter grueso, inmediatamente hospitalizar en trauma shock y evitar que el paciente entre en shock hipovolémico. El paciente debe ser manejado en urgencias. Ahora, el shock hipovolémico hay que evitar dándole sangre, no solamente líquido, la sonda nasogástrica de aspiración y ponerle agua helada, como les decía. Y la recuperación hemodinámica inicial con cristaloides, lo que le habíamos dicho cuando hablamos de fluidoterapia, cristaloides y sangre fresca. Hay que hacer el lavado gástrico, como les decía, con sangre salina, helada, control de electrolitos, toma de electrocardiograma, y tan pronto se estabilice el paciente debe realizarse una endoscopía digestiva. Y a veces hay que operar de emergencia. Tratamiento de urgencia en la hemorragia digestiva alta, reposo, control de las deposiciones, diuresis y constantes, sonda nasogástrica, sueroterapia, antieméticos, antagonistas del H2O y antiácidos. Eso es el tratamiento médico. Entonces, miren, hoy día nos vamos a quedar en esta de hemorragia digestiva baja, y no vamos allá, la próxima vamos a hacer hemorragia digestiva baja el lunes. Entonces, lean bien esta parte, les estoy dando lo más completo que he podido sacar. Este es un resumen de varios libros. Léanlo bien. Si quieren investigar un poco más, investiguen. Y leer, pues, no se conformen con lo que uno les da. Sobre todo el manejo, la reacción rápida. Tenemos que responder ante la emergencia. Mueren.
A mí se me han muerto varios pacientes. Un paciente que se me ha muerto en mi brazo, yo lo estaba abrazando, incluso queriendo ponerle una sonda, porque sangraba por el esófago. No pude ponerle la sonda y se murió pues en mis brazos. Y esos son recuerdos penosos, tristes. Entonces ustedes tienen que llegar a manejar bien, pues ya yo no me siento mal porque he hecho lo que he podido, pero si no hubieras hecho bien, estaría con mi conciencia, ¿no es cierto? Entonces todo esto es bueno tener siempre presente. Ustedes tienen que manejar a estos pacientes. El paciente se muere si no actuamos rápidamente. A veces incluso entramos a operar y ya no hay nada que hacer. Hay que diferenciar del cáncer. El cáncer es, a veces nosotros entramos y encontramos cáncer, tenemos que cerrar nomás, ¿ya qué vamos a hacer? A veces no se puede hacer diagnóstico previo. Hay mucha duda y hay que entrar a la sala de operaciones. El abdomen es una caja de Pandora que te va a dar sorpresas. Es preferible tener un vivo con el abdomen abierto a un muerto con el estómago cerrado, porque no sabemos qué vamos a encontrar. Si encontramos que está sangrando, lo amarramos, pues le ponemos un vendalo y después vemos por qué está sangrando, pues no sé, tratamos de resolver, pero previo a suspender la hemorragia. Eso. Esto este cuadro es frecuente. Como les decía, hay muchas mujeres que dicen que yo tengo gastritis, que tengo no sé qué. Eso es mentira. Eso es tratar de ir educando a las pacientes y que sepan diferenciar. Porque una hemorragia digestiva, tanto alta como baja, es grave. A veces no llega ya el paciente a la sala de operaciones, no llega a hacerse una endoscopía. Entonces el paciente tiene que estar constantemente en evaluación. Hay que evaluar y hay que hacerle entender que él tiene que controlarse. Si tiene cirrosis, ahora que tenemos problemas de la hepatitis B, la cirrosis es una causa importante y la muerte es por una hemorragia digestiva alta. Entonces, miren cuán importante es este tema. Entonces, señores alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Entonces, mi secretaria le va a pasar las notas, le va a pasar a Cusi